Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda videoconferencia que la titulamos como Competencias Comunicativas y Discurso Oral. Aquí tenemos esta diferencia entre lo que es hablar y escribir. Se aprende a hablar desde que somos niños o niñas y después a escribir, aunque hablar pudiera parecer un proceso más sencillo que escribir, ya que lo segundo está sujeto a una serie de normas, de estructura, de ortografía, de redacción, etcétera. Escribir también es funcional en el proceso del ordenamiento de ideas que ayuda a manejar con mayor precisión el vocabulario al hablar. Los errores al escribir generalmente también se reflejan al hablar. Estas dos funciones, hablar y escribir, son resultado de un razonamiento verbal y aunque son habilidades diferentes, se complementan entre sí. Estaría esta definición acerca de comunicación oral. Sabemos que este tipo de comunicación está ligada a un tiempo, es siempre dinámica en un continuo ir y venir. Generalmente las personas interactúan al hablar y escuchar y el hablante tiene en mente al oyente y viceversa. Hay que considerar que en la comunicación oral se cometen muchos errores. Se llega a utilizar vocabulario con significado y pronunciación incorrecta. A veces se dicen frases incompletas o alteradas. Se usan redundancias y repeticiones, pero para el escucha, muchos de estos errores pasan inadvertidos por la rapidez o la naturalidad del habla. Este tipo de descripción corresponde al hablar cotidiano, ya que cuando se trata de la presentación de un discurso o conferencia preparada con anticipación, generalmente se van a cometer menos errores a menos que se presente algún tipo de pánico escénico o nerviosismo. Pero no hay una interlocución, sino más bien un monólogo donde el conferencista o ponente lleva la dirección en la exposición del tema. ¿Qué es comunicar? Comunicar es más que hablar o ir a hablar. Como toda herramienta poderosa, la comunicación efectiva ocurre por medio del uso de técnicas específicas. Es evidente que hay personas más comunicativas que otras, pero eso no quiere decir que ellas tengan un don especial para la comunicación. La comunicación es un instrumento social muy importante. Sin esta herramienta jamás podríamos influir en las ideas, en los sentimientos o en las acciones de las otras personas. El destino del ser humano es afrontar y resolver problemas y esto, como es natural, es obra de la comunicación. Tal hecho explica por qué a quienes saben comunicarse se les da preferencia en todas partes, adquiriendo de paso especial relieve en los círculos en que se desenvuelve. Aquí tenemos la preparación de un discurso oral. Sabemos que la presentación debe de estar lista varios días antes de la fecha asignada. Mientras más conozcas sobre el tema, mejor papel harás, incluso si llegas a padecer pánico escénico o a lo mejor cierto nerviosismo. Sabemos que cuando te preparas, pues haces un mejor papel y también el nerviosismo pues es más tenue, ¿no? Elabora un guión con introducción, desarrollo y conclusión. Sabemos que la mayoría de los discursos escritos, si le queremos dar una secuencia, una hilación, una coherencia, vamos a colocar un inicio o una introducción, un desarrollo y un cierre o conclusión. Debemos de practicar la presentación frente a un espejo o con amistades que te midan el tiempo y te den sugerencias. Esto también es muy importante. Sabemos que cuando nosotros practicamos y sobre todo cuando lo hacemos frente a oyentes, pues seguramente nos van a dar su opinión. Es muy importante ser autocríticos y no dejarnos llevar a lo mejor por las emociones. En ocasiones, si alguien nos dice pues algo que no esperábamos en cuanto a nuestro discurso oral, pues tal vez llegamos a ser un tanto emocionales, pero hay que tomarlo de una forma objetiva y de esta forma podemos mejorar el discurso oral. Aquí tenemos las partes de un discurso oral. Estaría la introducción, en donde podemos comenzar agradeciendo la presencia de los asistentes.
Podemos decir nuestro nombre o de los integrantes del equipo de investigación. Podemos informar el propósito de la presentación. En el desarrollo debemos de seguir nuestro guión, preguntar a nuestro auditorio si tiene preguntas para fomentar el diálogo. Incluso si no se llegan todavía a animar, si a hacer preguntas, pues podemos propiciar, ¿no? Estas preguntas, pues tal vez nosotros fomentando una serie de cuestionamientos y ya después que esté el primer oyente dispuesto a preguntar, pues felicitarlo, ¿no? Por esa pregunta, porque resulta muy interesante y de esta forma animamos a las demás personas a que también pregunten. Dentro de la conclusión se va a incluir frases que indiquen el cierre de un discurso como para finalizar o para concluir esta presentación o repetimos los puntos más importantes de la exposición a modo de resumen. Se invita a participar al auditorio en la sección de preguntas y finalmente se agradece otra vez la asistencia o la atención. Hay que crear un ambiente adecuado. Sabemos que la puntualidad del presentador influye sobre el ánimo de los oyentes. Si están esperando por mucho tiempo antes de que llegue el presentador, pues seguramente empiezan a perder interés. Las presentaciones muy cortas o muy largas denotan falta de organización y falta de control. Si vas muy rápido, relájate, habla más despacio. Si te encuentras atrasado, debes de ir aumentando este aceleramiento del tiempo gradualmente para terminar a tiempo puntualmente la presentación. No hables mirando hacia el techo, hacia el piso, o únicamente observando las diapositivas. Hay que evitar acomodarse el cabello, pasear excesivamente de un lado a otro o apoyarte contra la pared o el escritorio. Y también no debemos de irnos al otro extremo y estar todo el tiempo detrás del atril, sí, o todo el tiempo nada más parado, ¿no? Y a lo mejor no desplazarse a lo largo de todo el salón, ¿no? La sala donde se está realizando, sí, esta sesión. Recordar que es muy importante, ¿no? El tono es muy importante, además del tono pues la forma en la que nosotros nos mostramos ante los demás en cuanto a los gestos. Hay que mantener las piernas juntas, el cuerpo derecho y la frente en alto. Hay que proyectar entusiasmo, dinamismo e interés por el tema. Si de repente estás un tanto cansado, esto se nota, ¿sí? O si incluso llegas a hacer comentarios como estoy cansado, ¿no? Ya es demasiado el tiempo y que he estado exponiendo, etcétera, pues seguramente vas a desanimar a los oyentes. Hay que variar el volumen y también el tono de voz ocasionalmente para romper la monotonía o para enfatizar un punto que sea importante. Hay que pausar brevemente luego de mencionar algo importante. Hay que evitar el uso excesivo de muletillas como bueno, porque, como, pero, o sea, etcétera. No uses palabras o frases como obviamente, como ustedes saben, está claro, todo el mundo sabe, o se supone que todos ustedes sepan. No pidas perdón por los percances. En ocasiones ni siquiera se han dado cuenta de que a lo mejor tuviste algún error, sí, muy pequeño, muy breve, y si tú lo señalas, pues aquí lo estás engrandeciendo. No aclares que te hubiera gustado hacer las cosas de otra forma, de igual forma, pues también en ocasiones ni siquiera los oyentes se dieron cuenta, sí, de este percance o de alguna situación en cuanto al tiempo, etcétera, y de repente si tú lo estás pues aclarando, pues se dan cuenta, ¿no? Entonces hay que únicamente pues expresar sí, los aspectos positivos. Si hablas muy rápido, la audiencia no podrá seguirte, se va a perder y se va a desconectar de la presentación. La imagen personal también es muy relevante. Debes de usar ropa más elegante
y discreta que la que viste regularmente. Los hombres deben de estar bien peinados y recién afeitados, no llevar gorras, joyas u objetos llamativos. Y las mujeres no deben de usar demasiado maquillaje ni llevar ropa ajustada, escotes pronunciados, peinados o joyas llamativas que pueden distraer a la audiencia, ¿no? Nosotros queremos que nos escuchen, que nos pongan atención y no queremos únicamente estar distrayendo a las personas con nuestra indumentaria. Entonces, por eso se recomienda una indumentaria mucho más sobria, así que no llame tanto la atención. Si te hacen preguntas, sabemos que una estrategia es que si te hacen una pregunta en voz baja, la puedes repetir, sí, para la audiencia. Son segundos adicionales para pensar la contestación. Entonces, a lo mejor no te esperas una pregunta, ¿no? Y entonces, si tú la vuelves a repetir en ese momento en que la estás repitiendo nuevamente ante los demás, pues estás tomando un tiempo, el tiempo necesario para poder pensar en una buena respuesta. Vas a contestar las preguntas de forma directa y breve. Interrumpe si la pregunta es muy larga o se desvía del tema con una frase como, en otras palabras, lo que usted quiere decir es. Si nadie pregunta, puedes hacer unas preguntas que enfaticen los puntos importantes del seminario y que ayuden a comenzar la discusión. Puedes halagar a la primera persona que pregunte diciéndole excelente pregunta o ese punto es muy importante. Evita intercambios prolongados con un oyente. Sabemos que esto pues te puede quitar tiempo o te puede desviar también de la presentación. Nervios o pánico escénico, debes de pensar que los nervios son normales ante un público y que estos se pueden ir en cuanto comiences a hablar. Incluso podemos decir que los oradores más expertos todavía tienen miedos y todavía tienen nervios, si antes de tener algún tipo de presentación, incluso también artistas, ¿no? Sabemos que llegan a padecer un poco estos nervios o pánico escénico. Es normal, incluso el estar un poco tenso antes de hablar es positivo porque permite expresar las ideas con mayor energía y convicción y por tanto nuestro impacto sobre la audiencia pues puede ser mayor. Hay que respirar profundamente antes de comenzar a hablar. Esto es un remedio para poder calmar los nervios. Y si practicas constantemente el discurso oral, los nervios van a ser menores y vas a ir aprendiendo a dominarlos. Si hablas de un tema que conoces bien, del que te has preparado, no puede fallar tu presentación. La visualización es una técnica relacionada con la meditación que consiste en que momentos antes de la presentación te concentres, te visualices haciendo la presentación oral. Dirige tu imaginación hacia la forma en que quieres que se produzca esa exposición oral y acompaña lo anterior de las emociones que quieres experimentar en esos momentos. Recuerda en general que todos te desean éxito, por lo tanto, pues no es necesario sentir estos nervios, ¿no? Al extremo. En cuanto a técnicas para vencer el nerviosismo al hablar en público, pues estaría identificar en primer lugar que se siente tensión, nerviosismo o ansiedad. En la medida en que se reconoce tal tensión, es más fácil hablar de ello con otras personas. Debes de preparar un discurso. Algunas personas no preparan un discurso y quieren improvisar, pero una persona que sufre de nerviosismo posiblemente tenga mayores dificultades al tratar de improvisar. Así que lo recomendable es no solo preparar el discurso, sino también ensayarlo. En cuanto al uso de la comunicación no verbal, sabemos que tanto la empatía como la asertividad son habilidades sociales que facilitan la interacción y comunicación con otros individuos, permiten conectar fácil y rápidamente con otras personas y difícilmente alguien se va a sentir con la libertad de expresarse si percibe algún tipo de juicio por parte de su interlocutor o si nota reacciones o respuestas agresivas o pasivas. La comunicación no verbal se puede utilizar para transmitir un estilo empático que de manera simultánea es receptivo y proactivo.
A través de este estilo se puede crear mejores relaciones humanas y ambientes más agradables de trabajo, se reducen los niveles de estrés y se obtienen resultados que perduran en el tiempo. En cuanto a recomendaciones, en primer lugar hay que evitar las posturas cerradas. Las posturas cerradas afectan el diálogo y generan rivalidad. Por ejemplo, un rostro inexpresivo o agresivo, cruzar los brazos, el ceño fruncido, elevar una sola ceja, una sonrisa desdeñosa, una mirada distante o fría, pues serían estas posturas que denotan precisamente a alguien que está cerrado a un diálogo o a una comunicación. Hay que manifestar posturas abiertas. Estas conductas implican un estado emocional positivo. Algunas expresiones como una sonrisa sincera, una mirada amable, las manos y palmas a la vista, reflejan un carácter jovial y asertivo, siendo indicadores de una buena predisposición para hablar. Es conveniente mirar a los ojos, asentir con la cabeza para mostrar acuerdo, no distraerse mirando hacia otro lugar, persona o cosas, estar tranquilo y no marcar el tiempo con el tacón o el zapato, ya que estas son señales de estrés o prisa. También estaría una expresión facial de empatía. El rostro es el centro de atención de los que observan. Hay ciertos gestos que se realizan con los ojos, las cejas y la boca que tienen impacto y transmiten la intención de empatizar o por el contrario de no querer hacerlo. Estaría también esta sintonía emocional de la expresión facial y escucha activa. La clave consiste en observar el estado de ánimo del interlocutor y de esta forma será posible mostrar una actitud empática. Cuando se manifiesta interés y comprensión hacia los problemas de los demás, se genera un círculo de la empatía. A través de la comunicación no verbal se puede activar comportamientos de escucha activa. Esta tiene que ver con escuchar no solo con los oídos. Es un proceso responsable que involucra habilidades físicas, visuales y auditivas, intelectuales, memoria, inteligencia, imaginación y psicológicas como emociones, sentimientos, estado de ánimo, etcétera. Aquí hay que recordar también que en general el lenguaje kinésico, sí, el lenguaje de los gestos, el lenguaje que nosotros adoptamos cuando estamos hablando con otra persona, pues también habla mucho, sí, de nosotros, de lo que queremos expresar, de cuál es nuestra emoción en ese momento en el que nos estamos comunicando. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este lenguaje kinésico. Aquí tienen estos videos. Les voy a pasar, sí, los enlaces a estos videos. Van a revisar un video y al final van a responder qué les pareció el video y cuáles son las características de un buen orador, ¿no? De acuerdo a estos videos que revisaron. Entonces les voy a pasar enseguida, sí, los enlaces para que ustedes seleccionen un video. Hay algunos videos, como por ejemplo el de Steve Jobs, que está un poco extenso, entonces pueden revisar únicamente el principio, ¿no? Y se van a dar cuenta ahí de las características que tiene precisamente o que tenía Steve Jobs sí al hablar. Y enseguida nos podemos dar cuenta de cuáles son las características de un buen orador. Les voy a colocar dentro del chat los videos para que ustedes seleccionen uno. Bien, ya tienen dentro del chat los enlaces a los videos. Seleccionen uno, lo van a observar y al final van a responder esas dos preguntas. ¿Qué les pareció el video y cuáles son las características de un buen orador?
Bien, no sé qué les parecieron los videos, me parece que ya observaron incluso ya la mayoría de los videos. ¿Quién me puede dar su opinión acerca de qué le pareció el video? No sé si alguien revisó el de Pánico Escénico. Miedo escénico, ¿alguien lo revisó? Yo. Adelante. Pues en lo que observé en el video es que dice que nos dio técnicas para mejorar este pánico escénico. Por ejemplo, nos brinda lo que es la respiración para podernos relajar y no estar tan estresados y tan nerviosos. También ahí decía que para que uno pueda hablar sin miedo en frente de las personas, o sea, para evitar el pánico, pues es fundamental que uno ensaye o sea, lo que va a hablar. Por ejemplo, si va a exponer, ensayarlo antes para poder presentarlo con claridad y con confianza en uno mismo. Y pues eso fue lo que yo entendí del video. Muchas gracias, Marisela. Excelente, me parece muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar acerca de su video que observó? A ver, déjeme revisar el chat. Parece que estaban escribiendo. Escribe Nadia. Creo que el video está detallado y da buenas técnicas para relajarse. El orador da soluciones favorables para evitar el fracaso y lograr el éxito. El de pánico escénico. Muy bien, excelente, Nadia. Em, Dice Nadia, yo tengo una duda sobre grabar el video y subirlo a YouTube. ¿Es obligatorio? Sí, lo deben de grabar de forma obligatoria, pero lo pueden colocar oculto, Nadia. O sea que cuando tú me lo configuras como oculto, nada más la persona a la que tú le das la URL, pues puede observarlo. Y si alguien más lo quiere observar, pues no puede, porque de hecho no aparece dentro del buscador, ¿sí? Y tampoco en internet. Entonces, si eso les preocupa la privacidad, pues lo pueden colocar o la sugerencia es que lo configuren como oculto y de esta forma únicamente la persona que recibe el enlace es la que puede observar el video. Entonces, así es la sugerencia. Bien, José, no sé si quieres agregar algo. Sí, maestra, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, yo observé el video de Martin Luther King, el de Yo Sí, tengo un sueño. Bueno, no lo terminé de observar, pero pues ahora sí que es un referente histórico, ¿no? sí. Siempre, eh, bueno, a mí en particular, pues me emociona cuando lo veo. Y respondiendo a la pregunta de cuáles son las características de un buen orador, creo que en este caso pues para empezar, pues muy emotivo, obviamente, ¿no? Y creo que elige las palabras correctas como que para mantener al público entusiasmado y atento, ¿no? En Así el, es. en el, en el momento, ¿vale? Pues eso básicamente es lo que quería yo comentar. Bien, muchas gracias, José. Así es. Cuando alguien mueve, sí, las emociones, precisamente estamos retomando esta idea de que está comunicando algo, ¿no? Todos hablamos y todos en general, pues nos podemos, mantener en cierto diálogo, pero cuando ya mueves las emociones, pues ya te estás comunicando de una forma efectiva, ¿no? Entonces, esto sería muy importante, ¿no? En cuanto a las características de un buen orador. ¿Alguien más quiere agregar en cuáles son las características de un buen orador? Pilar, no sé si deseas agregar algo más. Bien, parece que no me escucha Pilar.
De nada, Nadia, espero que te haya servido. A ver, déjenme ver. Ah, ok, sí, Pilar, que recibí un mensaje tuyo, ¿no? Que ibas manejando. No te preocupes, Pilar, no hay problema. Aquí tenemos en general los secretos de un buen orador. En primer lugar, hay que identificar cada idea clave con un concepto, de forma que sea más fácil recordar todos los mensajes importantes. Hasta el mejor orador ensaya antes de dar un discurso, ayuda a grabarse para ver si la entonación o enfatiza los argumentos clave. No hay que tratar de emular a otros ni intentar ser gracioso. Un orador natural conecta mejor porque el público tiende a confiar en él. Un silencio situado llama más la atención que levantar la voz, pero si no se utiliza bien puede interrumpir el discurso. El lenguaje corporal es clave. Quien tiene una voz poco potente debe de moverse más en el escenario, pero sin distraer. Si no se sabe cómo responder a la pregunta de un contrario, en lugar de improvisar, es mejor referirse a los argumentos propios. Entonces ahí tenemos, sí, los secretos de un buen orador. No sé si tengan aquí alguna duda, alguna pregunta, sí, con respecto pues a nuestro curso, a nuestro módulo, ¿no? Si necesiten realizar alguna otra pregunta o ya con las preguntas ya sería lo suficiente. Bien, pues parece que con Pues de esto mi parte, vamos a terminar nuestra sesión. ¿Alguien estaba hablando? no, maestra, solo quería pues comentarle que de mi parte pues no hay dudas, ya a mí solo me falta la última actividad y pues me queda claro lo que hay que hacer. Entonces, pues de mi parte, ¿no? Además que agradecerle por su tiempo. No, ¿de qué, José? Pues les agradezco por estar dentro de esta segunda videoconferencia. Marisela, José, Nadia, Pilar, muchas gracias por tomarse el tiempo para estar dentro de esta sesión. Espero que tengan una excelente tarde, que descansen. Gracias, Maestra, maestra. Sí, adelante, Marisela. pues yo no he podido mandar la evidencia del video porque se me dificultó realizarla. Bueno, ya la tenía, Sí. pero luego estuve platicando con un compañero y me dio una idea de lo que estaba haciendo. Entonces, pues yo ahí entré en duda de lo que tal vez mi trabajo no era el correcto, o sea, no estaba bien realizado. Y lo modifiqué, ya ve que le escribí. Sí. Entonces, pues ya lo tengo, pero me enfoqué en la conversación, por ejemplo, en la conversación que sería el, el que habla, pues sería Gregory y quien escucha en Big Man. Sí, está bien. Este, ahí nada más me enfoqué en la relación que tienen, en cómo van a platicar ellos para, o sea, en cómo va a ser uno para convencer al otro para que capacite a la muchacha Natalie. Sí lo Así puedo hacer es, me así. parece bien. Sí. Bueno, entonces más tarde subo el video. Sí, está bien, no hay problema, Marisela. Bueno, gracias. De nada. Entonces, que descansen, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, maestra, igualmente, hasta luego. Hasta luego.